puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sanidad en las aguas, queremos danzar. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos de la iglesia y hermanos del programa Jesucristo es el Camino y de la Radio Maranata y Misión 2000. Este es el programa que estamos saliendo después de 2 semanas. Otra vez al aire, Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la Radio Misión 2000, la FM 90.9. Y nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado, y mi hermano Daniel Estrada, que ya les saluda. En inglés dije, buenas tardecitas. Oh, nos volvimos bilingües. Ambos de la iglesia sí, soy bilingüe, hablo español y pavadas también. Un saludo a los pastores Fernando Zain y Leonardo Antinori. Saludos también a la congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Para mandar su mensajito de texto o pedido de oración o alguna inquietud que tenga en su vida, puedes mandarlo al WhatsApp 11 66 05 16 83 11 66 05 16 83. Y les pedimos también a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos deje mensaje en el teléfono citado 11 66 05 16 83. Y también nos puede escuchar a través de la web www.radiomaranata.net www.radiomaranata.net y de la Misión 2000 es www.fmmision2000.com www.fmmision2000.com. Amén. Sí, cumplió años un crack, el número 1. Un amigazo que yo conozco este viernes cumplió 20 y pico. 20 y pico, sí. Sí, vamos a cantarle el feliz cumpleaños de parte de Gaby, Fofó, Miliquito. Sí, feliz cumpleaños. ¿Quién será ese crack número 1? Adolfo Delgado. Crack número 1. Es un tipo fiel. Suplente. Es un amigo, temeroso de Dios, colaborador. Es el rey de la cumbia furiosa, del rock y del pop también. Cumplió 20 y pico. Felicidades, bien, Adolfo, querido. Gracias, señor operador, por el feliz cumpleaños. Gracias, muy amable. Sí. Estamos un año más. Qué grosso. Cumplió años, crack. Un año más viejo, Qué grande. Mientras lo exterior se va envejeciendo, el interior se renueva. Sí. Te veo cada día más joven. Yo me miro al espejo y veo que sos un pibito todavía. El pellejo se está colgando ya. Pero dice la palabra que el corazón se renueva, el hombre interior. Claro que sí. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro segmento del proverbio de nuestro... Así es. Nuestro proverbio de cada día, así se dice. Así es. Estaba enredando las palabras. Manden su mensajito. Que nos toca del capítulo 6, Amén. Versículo 20 al 35, versión NTV. Adelante, Adolfo. Sí, vamos a seguir. El cumpleañero. Con esto que dice la palabra del Señor. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuide las instrucciones de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas te protegerá. Cuando despierte te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua.
No codicies su belleza, no deje que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir en la cama de otro hombre, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la aborrece, eso es para los cochinos pecadores. Sí. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusa para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan, deberán pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Sí, estaba a propósito de eso. Estaba viendo una noticia creo que en Infobae, ¿sí? Y que 2 hombres estaban peleando por una mujer y los 2 murieron apuñalados. Ah, mira. Uno descubrió, horrible. Es decir, el esposo de la mujer descubrió que ella le era infiel con un vecino y arrancaron así con un puñal en la mano y murieron los 2. Estas historias casi nunca terminan con un final feliz. Y no, por supuesto, y así acá que mismo nos atención dice. a los cochinos pecadores que engañan a sus mujeres, o viceversa, que le ponen contraseñas al celular que ni siquiera el FBI puede descifrarlas. Tremenda la palabra. Sí, sí. Toca. Las mujeres quieren revisarle el celular, pero no hay forma, tienen una contraseña indescifrable. Muy bien, Seguro. vamos al primer mensaje. No sé, no les contaste nada a la audiencia, pero estoy hablando a Adolfo, mi compañero que cumplió años, que hoy tenemos doble horario en la radio. Ah, cierto. No pudimos salir este jueves por problemas laborales, claro. Este jueves pasado, porque nosotros salimos los lunes, pero si no podemos los lunes, salimos los jueves. Así es. Pero esta vez ni el jueves pudimos salir. No. Y dije, bueno, doble horario entonces es que lunes. nos toca el laburo muy lejos y Sí. no tenemos tiempo de Qué llegar. bueno que tengas trabajo, Gracias a Dios. Qué bueno que Dios provea. La fábrica de humanoides. Bueno. ¿En qué consistirá esto, la fábrica de humanoides? Vamos a ver qué dice Marcos 1:41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: si quiero, queda limpio. Lo hemos leído desde la versión NBI. Y vamos a introducir de una forma distinta este mensaje porque estaba pensando, es un poco complicado entender cuando yo me refiero a un humanoide, cómo se conecta esto con el Evangelio o con las personas. Y hablo de personas normales que no eran cristianas, que conocen al Señor Jesucristo. Yo, por ejemplo, lo conocí a raíz de que me quitó la culpa que yo sentía y que me sanó de una depresión profunda. Y yo dije, esto es poderoso. Pero viste que con los incendios del Amazonas ha habido protestas mundiales. Claro. Bueno, una mujer indígena del Amazonas fue a gritarle un par de cosas a los diputados o senadores de su país, a la gente de la política. Me llamó la atención que dijo, entre un montón de cosas, a los gritos, era una representante de los nativos de esa región, que dijera que los evangélicos también se han metido para borrar de raíz su propia cultura o sus costumbres, o la costumbre de sus ancestros. Claro. Yo dije, ¿qué pasó? Mira, decimos a veces que ser cristiano y ser evangélico a veces no coincide, lo de ser evangélico con ser cristiano. Claro. Le metemos un montón de cosas a esa parte evangélica o evangeloide y queremos borrar de las personas su propia cultura. E importar la cultura, ¿cuál? ¿La del cristianismo? No, la cultura nuestra, la cultura del hombre blanco. Cuando estas personas, nativos americanos, se enfrentan al hombre blanco, como ellos lo llaman, dice, bueno, ahora ¿qué nos va a sacar el hombre blanco? Si ya nos sacó todo, ¿qué nos va a seguir sacando? El evangélico se acerca, le presenta
un mensaje distinto al que ellos creen. Sí. Le presenta a un Dios encarnado que murió, resucitó y ascendió al cielo y que pronto volverá a buscarnos, y que en su sangre tenemos perdón de pecados. Hasta ahí vamos bien. Sí. Pero luego empezamos con, bueno, no tenés que utilizar tu ropa autóctona, tenés que utilizar remeras como nosotros, o pantalón de jean. Eso es cultura nuestra, Claro, no de ellos. Por supuesto. Algo pasó similar con los tobas. Cuando se intentó evangelizar al pueblo toba en la Argentina, fracasaron los misioneros, Ujú. porque intentaron meterle la propia cultura del misionero al toba. Claro. Un segundo encuentro entre el hombre blanco y los tobas fue un poco más sabio que la vez anterior, porque le permitieron a ellos organizar su propio culto y elegir Ajá. entre ellos las autoridades de la iglesia Ah, mira. y cantar entre ellos las canciones que componían. No hubo Ah. nada de afuera como Sí, sí, Marcos sí. Witt, ni Julissa, ni nada por el Claro. estilo. Todo- Y fue un éxito, porque el pueblo toba, en cuanto a iglesias cristianas, crecieron. Ah, Se mirá. siguieron plantando iglesias, porque no intervino la cultura del hombre blanco Sí, sí. entre ellos, pero sí el mensaje del evangelio. Así que me duele un poco en el corazón de que el pueblo evangélico, que intenta hacer la misión de Dios, Ujú. pero deja el puro cristianismo de lado y le Claro. metemos cultura a Sí, la sí, gente, sí, ¿no? totalmente. Es decir, acá ahora nos vamos a vestir así, Mm. vamos a hablar de determinada manera, el culto lo tenemos que hacer así, Sí. porque esa es la forma, y resulta que en cuanto a culto se hace de forma distinta en distintas partes del mundo, no es igual, Seguro. es liturgia. La liturgia puede cambiar, ¿sí? Las canciones, por ejemplo, Sí, los por primeros supuesto. himnos, las canciones eran de las tabernas, Ajá. es decir, la música era de las tabernas donde iban los borrachos y estaban las prostitutas. Ajá. ¿Qué había de sagrado allí? La letra. Sí. Pero el fondo de la música era de las tabernas y fueron himnos mundialmente famosos. Mirá vos. Así que me dio pena oír a esa mujer. Claro, por supuesto, porque ahí no, lo importante no es cómo se vista uno o lo que esté cantando por ahí en su idioma y no le gusta que cante en su idioma. Sí, ¿por qué prohibirle, O la por ejemplo, que vestimenta. recuerde a sus ancestros? Claro, porque lo importante es la palabra, que sea la palabra genuina, no así De eso pincela vamos a hablar pintada. en la fábrica de humanoides, la esencia del evangelio. Vamos Claro. a hablar de dos cosas: la esencia del evangelio y un producto fabril que sucede dentro de una fábrica que podríamos llamar la iglesia. Sí, ¿Sí? Ojalá nos pareciéramos un poco a la iglesia primitiva, donde el Espíritu Santo la dirigía, la multiplicaba y que hacía obras, milagros, y la gente tenía miedo de hablar de la iglesia cristiana ujú, porque Claro. decía: Dios está con ellos. exactamente. Eran uno, eran unidos, Así eran es. personas amorosas. Y hoy tenemos más de 38.000 denominaciones porque nos hemos dividido. Sí. Y en la propia congregación también estamos divididos. ¿Viste vos cómo es? Así es. Lo que hemos leído entonces, Marcos 1:41, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó a un intocable, a un leproso, Sí, diciéndole: si quiero, queda limpio. Porque el leproso le había dicho al Señor: si quieres, puedes limpiarme. claro. Era un leproso Así es. que se le caía a pedazos la carne. Sí, Su carne se estaba pudriendo, tenía un olor desagradable, era impuro para la sociedad, Sí, estaba sí, excluido. Era intocable porque era contagiosa la enfermedad, Claro. sigue siendo contagiosa. sí, sí, totalmente. Y estamos hablando de una era precientífica donde esto no tenía cura, Claro. donde quien determinaba si era puro o impuro era el sacerdote. Y Sí. anotaba en un registro, ponele: Daniel Estrada es leproso. Claro. Y ese registro te invalidaba para hacer cualquier acto que tenía que ver con Dios o la religión. Era un hombre que se había quedado sin familia, sin trabajo, sin recursos económicos, sin Dios. Claro. Se había quedado Había sin Dios. Perdido todo en la vida. Y esperar podrirse en vida, porque estaba prohibido, por supuesto, el suicidio, tenía que morirse a causa de la enfermedad. Claro. Que era Nadie lenta. le daba bolilla, hablando así mal Sí. y pronto. O sino que lo dejaban aparte. Sí, y ahora, ignorados. si vamos a la actualidad,
son los niños, los jóvenes que se están muriendo en la droga y mucha gente no se quieren acercar a ellos. ¿Por qué? Porque por miedo a contaminarse, por miedo a lo desconocido. O a ser atacados. Eso también. Sí. Así que en esta predicación entonces vamos a ver dos cosas, como ya adelanté. Una de ellas es la esencia del Evangelio. Viste que aquellos que dicen, porque la sana doctrina, y la sana doctrina que ellos predican siempre recae sobre la mujer. Sí. ¿Sí? Que no use pantalones, que no se pinte, que no se depile, que no se tiña el cabello, que no hable en la congregación, que se quede calladita, que aprenda en su casa, etcétera. Que las mujeres no pueden ser pastoras. Bueno, esa es la sarna doctrina de algunos. ¿Sí? Y la otra parte que vamos a ver es un producto fabril producido en serie, es decir, ¿viste como la fábrica de chorizos? Son claro. todos igualitos. Sí. Bueno, algo parecido. O cuando fabrican soldaditos de juguete, de plástico, o muñecas, todas en serie, ¿qué quiere decir? Todas igualitas. Con un número distinto, ponele, pero son todas en apariencia iguales. Igual. La Barbie, por ejemplo, la típica Barbie, la clásica. Muy bien. Bien. Y lo que hemos leído antes corresponde a la sanidad de un leproso que arrodillado le pidió a Jesús que lo limpiara. En otro lado, el título de un artículo que leí en algunos medios corresponde a lo que ya no es una ciencia ficción, sino que hay un auge creciente de los androides o humanoides, es decir, robots que tienen ciertas características humanas, no solo la apariencia, sino también la inteligencia artificial. Claro. Aunque el término androide fue acuñado por un tal Alberto Magno, fue un sacerdote y teólogo en el año 1270 de nuestra era, fue popularizado unos siglos después por el cine, ¿no? Donde cada vez los robots son más parecidos a los humanos. Aunque estos dos puntos que voy a tratar parecieran irreconciliables, ¿qué tiene que ver? A ver, la esencia del Evangelio con un androide. Con androide. Bueno, vamos a ver que sí tienen algo que ver, de alguna forma, que están relacionados. Así que ambos puntos que voy a tratar son de importancia para repensar la iglesia. Porque hay que repensarla por lo que está pasando. Claro. Si pones en YouTube los títulos, por ejemplo, la unción del chicle, te va a aparecer un video de alguien que le atribuye al chicle o a la goma de mascar propiedades curativas por la fe. O la unción del garrote. Claro. Pónganlo en YouTube, sí. Y un montón de unciones así, truchas, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por supuesto. Muy bien, robots humanoides. El más notorio de todos los androides o robots hasta hoy, 2019, se llama Sofía. Y fue ideada para... ¿Te animás a leer esa parte? Donde dice Hanson diseñó a Sofía. Bien. Hanson diseñó a Sofía para ser una compañera adecuada para ancianos en residencias de personas mayores, o para ayudar a multitudes en parques o en grandes acontecimientos. Se espera que finalmente pueda interaccionar con otros humanos suficientemente como para obtener habilidades sociales. Sofía es un robot humanoide desarrollado por la compañía con sede en Hong Kong, Hanson Robotics. Ha sido diseñada para aprender y adaptarse al comportamiento humano y trabajar con humanos, y ha sido entrevistada por todo el mundo. En octubre de 2017 se convirtió en una ciudadana saudí, siendo así el primer robot con ciudadanía de un país. Y hay una link. Hay un link de Wikipedia. Sí. Que habla de Sofía seguramente. Sí. Ella tiene inteligencia artificial, puede sostener una conversación bastante amena, entre otras cosas, como dice el artículo de Wikipedia, fue creada por una compañía o fábrica con un fin determinado. Muy bien. Hasta hace poquito, Sofía, este robot androide, estuvo dando conferencias. ¿Conferencias? Sí, donde los periodistas le hacían preguntas y ella contestaba. Ah, mirá. Nunca Por he visto, una inteligencia artificial que tiene. Sí. Y puede sostener una conversación.
Impresionante. Sí, sí. Muy bien, los evangeloides semi-humanos. Para el término evangeloide, mezclé dos palabras, evangélico y androide. Bien. Esta serie rara de humanoides son creados en serie dentro de una fábrica, que es la iglesia local, la del barrio. Claro. Aunque se desconocen los motivos por los cuales fueron creados, se pueden sospechar algunos de ellos. El proceso comienza cuando una persona normal, común y corriente, típica de barrio, entra por esas causalidades de la vida a una de estas fábricas, la iglesia. Bien. Allí le presentan rápidamente el plan de salvación y comienzan a lavarle el cerebro. Allí le incorporan con un chip en el cerebro una serie de palabras muy raras, que serán parte de su forma actual de hablar. Esto le causará serias dificultades para poder comunicarse con los seres humanos normales, Exacto. pero le será posible entablar conversaciones muy limitadas con los demás evangeloides de su tipo. Lo Bien. curioso es que a pesar de que un evangeloide puede ser unos 50 modelos más nuevo, son prácticamente iguales a modelos muy anteriores. No debería ser lo mismo un modelo 2019 que un modelo 1974. Claro. Pero la serie se mantiene intacta. A pesar de que pudieron ser creados en países diferentes, siguen siendo idénticos entre sí. Están diseñados para exterminar a los que son distintos. A ver, por ahí recuerdan la película de Terminator, en la que trabaja Arnold Schwarzenegger, en la cual el exterminador estaba programado para matar a Sarah Connor. Así es. No hay lugar para aquellos que son distintos. Son capaces de tomar una serie de medidas, gracias a su inteligencia artificial, para expulsar de sus vidas y de la fábrica a todos los humanos normales. A ver, recuerdo una vez, en un anexo que teníamos de Mi Pastor, Mi Pesadilla, en la iglesia, mi primera iglesia, en la cual estuve 9 años, el hijo del pastor, que estaba apartado desde hace un montón de tiempo, un día llega al anexo que teníamos, no a la central, al anexo, con su novia, con la cual después se casó y tuvieron hijos. Y esa novia era una jovencita de 20 años, 21, 22, fue con minifalda. Fue muy elegantemente vestida, pero con minifalda. Claro. Todo el mundo se dio vuelta a mirarla y la joven nunca más vino. Mira. Es decir, el evangeloide expulsa con sus actitudes a las personas normales, por las cuales Cristo dio su vida e intenta salvar a través de la locura del mensaje de salvación. Pues es una locura esto. Por supuesto. De que hay una sangre que nos limpia de todo pecado, un Dios encarnado que murió clavado en una cruz maldita. Esto causaba escándalo para el tiempo del primer siglo de la era cristiana, que estaba dominado por el gnosticismo. El gnosticismo proponía, por ejemplo, es imposible que Dios se encarne en un cuerpo, porque la materia es mala. Claro. Había un dualismo predominante, lo del espíritu es bueno, lo de la materia es mala. Y entre otras cosas, por ejemplo, creían que el mundo, lo creado, era preexistente, es decir, que nunca fue creado, y de repente que le presentaran a un Salvador que creó todas las cosas. Claro, era una locura, porque el mundo total para ellos no había sido creado, preexistía desde siempre. Sí. Y ahora lo que era preexistente era el Dios mismo que había sido encarnado. Era una locura para ese tiempo, en una cultura greco-romana, ¿sí? Pero dominaba, a pesar de que dominaban los romanos, la cultura griega y la filosofía griega. Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Siglo II, neoplatonismo, con lo que los padres de la iglesia tuvieron que lidiar bastante, porque a los filósofos de ese tiempo, cuando el cristianismo fue prohibido y comenzaron las persecuciones, decían cosas como estas, por ejemplo, son caníbales, porque se comen a una persona, comen el cuerpo de una persona y beben su sangre. Mira. En esas coinonías que hacen, en esas reuniones fraternales, son orgías, depravados, son depravados los cristianos. Y entonces los padres de la iglesia tienen que comenzar a explicar con esas palabras de la época que tenían que ver con filosofía, con la filosofía griega, utilizando esos términos que ellos conocían, a explicarles qué hacía la iglesia, a qué se dedicaban los cristianos. Es decir, la corriente filosófica
grecorromana para ese tiempo le trajo problema a los padres de la iglesia, que tuvieron que explicar. Claro. Es decir, a la gente normal Sí. tuvieron que explicarle en sus propias palabras qué significaba ser cristiano, quién era Cristo. Y a las personas hoy que son normales se les prohíbe de alguna manera entrar a la iglesia. Y aquellos Claro. pocos que pueden entrar los convierten en humanoides. Así es. Decía que el tema de los modelos, un 2019 no es lo mismo que un 1974, un Ford Falcon, modelo 74. Es un auto clásico que hasta el día de hoy algunos siguen andando por las calles de la Argentina. Sí, totalmente. Uno lo tiene Un bien Ford cuidado. Falcon, muy bien. Era un auto que duraba un siglo. Olvidate. Muy bien. Si hoy tuvieran que sacar una nueva edición del Ford Falcon en el 2019, ¿sería igualito que el del 1974? No, porque el de ahora capaz ya le ponen todo computarizado. Exacto. Pero vos te encontrás con evangeloides de hace 20 años atrás y alguien que se convirtió hace un año Sí. y son igualitos, hablan las mismas cosas, te prohíben las mismas cosas. Hace poco escuchaba a alguien, por ejemplo, que hay que pedir permiso para ir a un estadio de fútbol, Ah, mira. que hay que pedirle permiso al pastor para ir a un estadio de fútbol, Sí. y que habría como 100 motivos por el cual un cristiano no debería ir a un estadio de fútbol. Y resulta que tengo a un joven amigo que es pastor de jóvenes y que va a los estadios de fútbol. Ajá, ¿Qué hubiera pasado si a él le toca un pastor así, claro. que a él le gusta ir al estadio de fútbol y alentar a su equipo favorito? Sí. No es de Dios ir al estadio de fútbol. Se convierte esto en un evangelio prohibitivo, de aquello que es permitido hacer y aquello que no. Y que todo pasa por el pastor. Claro. El pastor es quien decide. Una cosa es ir a un estadio a ver un partido de fútbol, que te guste un equipo, como a todos nos gusta. Pero otra cosa es que eso esté ocupando el lugar que le corresponde a Jesús, por ejemplo. Eso Exacto. sí, ahí ya está. Para mí Cuando está otras mal, cosas son más prioritarias que Claro. Dios mismo. por supuesto. Ahora, ¿pero eso te lo tiene que prohibir el pastor? Yo creo que no. Bueno, yo estoy sintiendo por el Espíritu Santo que hay muchas personas que se congregan en una iglesia como la que yo me congregué hace un montón de años, la de mi pastor, mi pesadilla, en la cual tienen que pedir permiso para todo. Mira. Y que todo pasa por la mano del pastor o por la voz del pastor, Claro. porque es el ungido de Jehová. Bueno, sea, lo que estamos intentando hacer a través de este mensaje es rescatar la esencia del Evangelio. Amén. ¿En qué nos hemos convertido? Mm. ¿En verdaderos cristianos o en verdaderos evangeloides? Ujú. A quien le quepa el poncho que se lo ponga, Por supuesto. pero por ejemplo cuando leías proverbios Sí. de gente infiel, Claro. ¿no? Y las totalmente. advertencias que da, de que eso trae consecuencias. Sí, por supuesto. Entonces cuando viene la esencia del Evangelio a tu vida, porque en la segunda de 3 a 4 nosotros seguimos en este programa, hacemos Sí. programa doble. Así es. Vamos a tener el llamado de Verónica Patini, que nos va a hablar sobre bullying. Bien. ¿Sí? Que cuando viene el Evangelio a tu vida, Ujú. resignifica el rol de la mujer, el rol de los niños, que para la era cristiana del primer siglo, la mujer tenía tanto valor como un perro, y el Totalmente. niño tenía menos valor todavía. Así es. Y Jesús lo que vino a hacer es resignificar el valor de la mujer, Claro. de que es creación de Dios y que está a la par del hombre, y que los niños, Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, Así es. no se lo impidan. Jesús resignifica categorías muy desvalorizadas para ese tiempo, como la de la mujer, la del niño, la del esclavo, etc. Claro. Cuando Jesús entra a tu vida y a tu familia, después de que Jesús entra en tu corazón y te cambia, ¿vas a seguir engañando a tu esposa por otra? Y yo creo que no. Hay un cambio. Totalmente. Claro. Ahora, hay pobres mujeres que no pueden ingresar al teléfono de su marido porque tienen contraseñas Sí. indescifrables. Así es. Porque dice, eso es mío, tiene razón. Tienes razón. Vos sabés que ha cambiado el Código Penal en ese sentido, de que hay una condena para aquellos que revisan el celular de otra persona sin permiso, Claro. porque es como violar la privacidad de la persona. O cuando una carta era dirigida hacia vos
por ejemplo Adolfo, y la abría yo sin que vos te enteraras, Sí, eso era un delito. claro. Eso fue llevado ahora a las redes sociales. Ah, mira. Pero hay un matrimonio. Hay un hombre y una mujer que se juraron fidelidad. Pero, claro, a eso voy. En un matrimonio, ¿hay vidas privadas? ¿O es La todo justicia dice que compartido? sí. La justicia dice que sí. La justicia del hombre. Que la mujer dentro del matrimonio sigue teniendo sus derechos Claro, individuales. porque en la palabra dice, los dos serán uno Sí. cuando se unan en matrimonio. Y acá estamos dividiendo y cada uno tiene su vida independiente. Hacen vidas paralelas. Claro, No es de Dios eso, recapaciten. por supuesto. No se puede vivir así. Y por eso No. hay tanta tristeza. Por supuesto. Por eso los niños tienen problemas en las escuelas, porque sus hogares se están corrompiendo, dividiendo, Claro, donde hay destruidos. peleas. De eso después Verónica Patini nos va a hablar, Bien. de las características del niño que es acosado y las características del acosador. Si en Claro. el matrimonio hay problemas así de violencia familiar, es probable que uno de los niños termine castigando a sus compañeritos, Claro, porque lo que está bebiendo en su propio hogar es violencia. por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Los evangeloides reciben actualizaciones en el software incorporado de fábrica Ujú. para crear nuevas y sofisticadas técnicas evasivas para expulsar a todos los distintos. Están programados para no sentir y para no participar de ningún tipo de celebración, que antes, cuando eran humanos comunes, sí lo hacían. El tipo de programa al cual responden le envía una serie de comandos de acción para oponerse a todo. Yo me opongo. Pero si no te expliqué nada, yo me opongo igual. ¿No conocés gente así vos? Sí, Yo me opongo. total. Sí, oponerse a todo para hacer ciertas apologías de la fe o de los costumbrismos fabriles, a la cual le deben una completa devoción, etc. Los evangeloides se pueden ver casi en todas partes. Aunque son una minoría, se reproducen a gran escala, invadiendo a las sociedades del mundo normalizado, así como te mencioné lo del Amazonas, Sí, las etnias propias nativas del Amazonas, que van los evangélicos a imponerles otra cultura, ¿sí? No el cristianismo propio en sí, claro. sino la cultura del hombre blanco. Así es. Aunque a veces puedan pasar desapercibidos entre los seres humanos normales, solo hay que esperar a que hablen o a que se identifiquen por alguno de los supertítulos que utilizan, como por ejemplo el megapóstol, el serafín, el querubín, el ángel del cielo, el profeta de la sana doctrina, el anciano de días, etc. Y antes de ir a Cristianos Verdaderos, vamos a ir al primer tema musical, que ya estamos en la mitad Bien. del programa. Sí. Enseguida volvemos entonces con Cristianos Verdaderos. Amén. Adelante, señor operador. ¡Ese fuego! Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego,
volvimos. Volvemos. Adolfo, Ahí pasate estamos. el número de contacto. Bien. El 11 66 05 16 83. El Muy bien, número de repetilo otra vez. WhatsApp. 11 66 05 16 83. Queremos que la gente nos cuente qué cosas están pasando en sus iglesias. Así es. Si están pasando alguna de estas herejías, donde al pastor hay que pedirle permiso para todo, Claro. o uno está recibiendo otro evangelio, que se comuniquen. Bueno Inclusive si se identifican saber. con yo fui un evangeloide por 9 años, Ujú. bien cuadradito, formateado por mi pastor, mi pesadilla. Pero no es de Dios eso. Nada, no sirve para nada. Hay que ser un cristiano verdadero. Y a eso aspiramos, a ser cada día un poquito mejores, ¿sí? Claro. No es que lo hayamos logrado. Estábamos entonces hablando de cristianos verdaderos. La esencia del evangelio podemos verla en las muchas historias del Nuevo Testamento. Lo que hemos citado al principio fue un solo versículo, en el cual podemos ver la esencia del evangelio de Jesús, quien, movido a compasión, Jesús extendió la mano, tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Claro. Es decir, Jesús tocando al intocable, al que nadie querría Así tocar es. ni acercarse. Sí, sí. La ley decía que cuando los leprosos estaban por allí y se cruzaba gente sana, ellos tenían que gritar: impuro, Claro. impuro, para que la gente supiera que tenían que evitarlos. Así es. Es decir, encima proclamar que sos un impuro, que sos un enfermito. Claro. Estoy enfermo. No se acerquen a mí, que estoy enfermo. Sí. Y eso era totalmente... era impuro. Era un hombre impuro ritualmente. Sí. Pero aparte era un hombre que pronto se iba a morir. Y de la peor manera. Exactamente. Podrido en vida. Así que la esencia del evangelio Correcto. podemos verla, que Jesús extendió la mano, tocó al hombre y lo sanó. Así es. ¿Sí? Podemos ver entonces la compasión de Jesús por el distinto, por aquel que estéticamente se veía diferente e intocable. Era alguien que para la religión era inmundo, alguien separado socialmente para ser despreciado y discriminado por los demás. En el pequeño mundo de los evangeloides, un leproso hubiera sido exterminado. No habría ninguna posibilidad de que alguien así permaneciera en la fábrica. Hubiera sido desechado en el proceso de selección. ¿Vos sabías que algunas iglesias son selectivas? Vos mirás para adentro de algunas congregaciones y son todos iguales. Ajá. Están todos vestidos de la misma manera, Sí. las mujeres todas con polleras largas, con rodetes, con pañuelos, sí, claro. con camisa blanca. Sí, sí. Si entra alguien distinto, hacen todo lo posible por que se vaya solito, Claro. o después le vamos a ir diciendo algunas cosas como para que se vaya. Ujú. ¿Sí? Así que en ese proceso de selección, algunos se quedan afuera. Y Jesús no dejaba afuera a nadie. El que viene a mí, yo no lo echo Yo no fuera. lo echo fuera. ¿Sí? Es palabra de Jesús esa. Sin embargo, para Jesús este tipo de personas son las que Él vino a buscar y por los cuales dio su vida en un maldito madero. Si Jesús estuviera a cargo de la fábrica, a ver, ¿quién debería estar al mando de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Jesucristo. Pero algunas iglesias hacen lo que quieren, dejando a Jesús de lado. Claro, totalmente. Y lo que predican son sus propias costumbres, Exacto. las propias normas Irán evangeloides. Sí. Y eso es lo que vale. Vale más eso que la palabra de Dios. Así que se encargaría de... Dije entonces, si Jesús estuviera a cargo de la fábrica, se encargaría que todos, dentro de la diversidad que Él mismo creó, nos creó a todos distintos, Así es. y que todos nos pareciéramos un poco a Jesús. Habría espacio siempre para todos los distintos. Él no crearía ni evangeloides, ni evangélicos, ni nada parecido, sino cristianos verdaderos. Aquellos que no siguen las directrices de la fábrica, sino el ejemplo del dueño de la fábrica. ¿Quién es el dueño de la fábrica? Dios. Dios mismo. Dios es el dueño, ¿sí? Y sus enseñanzas plasmadas en el libro sagrado que es la Biblia. Jesús jamás estaría de acuerdo en que yo me llamara a mí mismo como el arcángel Daniel Estrada, sino que ni que tú te apropiaras de ningún título parecido. A pesar de eso, entonces mando saludo a las personas de Estados Unidos, Brasil y de Argentina que se han conectado a través de la web, ¿sí? Bien. Un saludo. Me acordé cuando dije tú,
que tratamos de hablar un poquito neutro porque nos escuchan de diferentes países. Así que tampoco tú deberías apropiarte, o vos, títulos como mega apóstol, soy el ungido de Jehová, respetame, soy el ungido. Poco más quieren que nos arrodillemos delante de ellos, ¿viste? Y le ilustremos los zapatos. Somos cristianos, punto. ¿Qué somos? Cristianos. Vos cuando presentás el Bethesda, iglesia cristiana, Bethesda. Iglesia cristiana. Con eso alcanza. ¿Sí? No, pero ¿de qué rama son ustedes? A ver. Claro. De la rama 40ª cuadrangular del octavo Cordero de Dios inmolado. Somos cristianos. Una vez llegó una persona y me preguntó de qué denominación éramos. ¿Viste vos? Más de 38.000 denominaciones. Así que dijimos entonces, si además decimos soy cristiano, del quinto apostolado, del elemento sagrado, de la misión mundial de la Rosa del Sarón, estamos acentuando nuestras propias divisiones. Somos cristianos, no evangeloides, de esos que responden a un programa exterminador de gente distinta. Vamos a ir cerrando entonces. Como una especie de parodia hemos visto el producto fabril de los evangeloides. Vimos también a Sofía, la robot humanoide creada con un propósito. Pero ¿cuál es el propósito por el cual la fábrica, es decir, la iglesia, crea en serie a los evangeloides? A mí se me ocurren algunos posibles motivos. Al líder de la fábrica, que en este caso de esas iglesias evangeloides no es Jesucristo el líder de la fábrica, al líder de la fábrica le sirve ese modelo de evangeloide para poder controlarlos con el software insertado y actualizado. Además, muchos de estos líderes que han dejado de lado a Jesucristo. Quiero decir, son una manga de herejes. Dejaron de lado a Jesucristo y dejaron de lado la esencia del Evangelio. Y están a favor de la sarna doctrina. Y todo el peso cae sobre la mujer. Tenemos mujeres, un montón de asientos, sufriendo dentro de las congregaciones. Así es. Ves de vez en cuando, bueno, es cierto que vos no tenés Face, pero las personas normales, Adolfo, tenemos Facebook. Por ejemplo, Santiaguito, el operador, tiene Facebook. Estoy seguro que Micaela, de allá de Misión 2000, la operadora, también tiene Facebook. Seguro. Podríamos hacer un contacto entre Facebook de Santiaguito y Micaela. Twitter, Instagram. Yo tengo Twitter, Instagram, claro que sí. Tengo blog. ¿Te acordás en algún momento el Fotolog? ¿Te acordás vos? Con Cumbio. El Fotolog, ¿te acordás? ¡Qué cosas! Bendito Dios, vení pronto, Señor. Señor. No me acuerdo ni en qué estaba. Decía que en el Facebook las mujeres preguntan, ¿es verdad que siendo mujer no puedo acceder a un pastorado? Y yo leo los comentarios de algunos herejes que le dicen, por supuesto, porque la Biblia lo dice. Bendito Dios. Pero para Jesús, o en la época, todo en el Nuevo Testamento encontramos mujeres que estaban detrás de Jesús, que lo servían, que predicaban. Las mujeres fueron primeramente al sepulcro cuando para ver el cuerpo de Jesús ya estaba resucitado. Y fueron ellos los que dieron el aviso, las nuevas. Exacto. Mujeres. Mujeres. Hay una resignificación así para una época donde la mujer, según un filósofo antiguo, decía que era un animal de 2 patas con pelo largo. Ah, mira. La gente creía eso de la mujer. Y Jesús las resignifica, les da valor. Había mujeres que lo seguían a Jesús en el ministerio y que aportaban de sus propios bienes para la misión de la iglesia, de la misión cristiana. Y que hoy a las mujeres se les tenga un acceso restringido, ¿viste? Es decir, en la iglesia, cállense. Si viene una mujer de pantalones, que se siente atrás de todo y es la peor desobediente de todas. Que si no usas esto, no sos parte de la iglesia. Y tiene que ver con cosas externas. Sin embargo, el chusmerío gana gran porcentaje dentro de la iglesia. Sí, por supuesto. Y el chusmerío no se disciplina. Pero los pecados sexuales sí.
y te tiran 2 años de disciplina por un pecado sexual. Ujú. Hay un dualismo. Hay un incipiente gnosticismo, que es dualismo, Ujú. que los pecados de la carne o de la materia son malos, Claro. pero lo que tiene que ver con el espíritu es bueno. Es una herejía, señores. Reaccionemos. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el propósito por el cual la fábrica o la iglesia crea en serie a los evangeloides? Y a mí se me había ocurrido entonces que el líder podría controlar de esa manera a sus fieles, ¿sí? Siempre tiene, el pastor así tiene un séquito de fanáticos Sí, que potencialmente son así como él o peores. claro. Así, no sé si viste quién es la presidenta de Venezuela, la vicepresidenta. Es una mujer de anteojos grandes. La verdad que nunca lo vi. La escuchás hablar y parece peor que el presidente ¿Ah, o sí? el tirano De de Venezuela. Y claro, seguro. Sí, del Maduro este. Sí. Que de Maduro no tiene nada No de tiene nada. de Maduro se pasó a podrido, dice el chavo. Así Muy es. bien, entonces este líder intenta servirse de estos productos en serie, que son personas, no son cosas, señores, son personas, ya que no son solamente mercadería. Los han programado como Terminators de las reuniones familiares y de las fiestas. El código al cual responden es que toda fiesta es pagana y antibíblica. La misión de los evangeloides es arruinarles la vida a los humanos comunes. Y también tienen otra misión, expulsarlos de sus vidas y de la fábrica. Opa. Las normas de fabricación no son IRAM, APA, ISO, etc. Tampoco son sacadas del libro sagrado del dueño de la fábrica. Se supone que cada líder hace lo que se le da su regalada gana. Hay que levantar algunas preguntas que nos ayudarán a repensar la iglesia. ¿Qué culpa tienen los humanos comunes que luego son transformados en evangeloides? Hasta donde sabemos, ellos creen que ese es el procedimiento normal dentro de la fábrica o iglesia. Ujú. Por ejemplo, le digo al oyente, Sí, si está en una congregación y se siente medianamente feliz, es porque cree que lo que está pasando allí es una situación normal. claro. Porque hay que pedirle permiso al ungido de Jehová, porque claro, es el ungido. Es el que trae la revelación del monte Sinaí para el pueblo. Pero sin embargo, la Biblia propone el sacerdocio de todo creyente, Ujú. de que todos podemos orar los unos por los otros. Claro. Si bien la función pastoral, como dice el mismo término que dije recién, tiene la función de pastorear al pueblo, Claro. pero no es el número 1 de la iglesia. Sí, no. Somos todos hermanos Todos somos. y entre nosotros no hay jerarquía, tenemos distintas funciones. Claro. Exacto. Pero algunas iglesias tienen jerarquía Sí, ¿Sí? totalmente. y de ahí te bajan línea, ¿viste? Oh, A ver usted, vaya a lavar el baño allá. A ver usted, mañana a las 9 quiero que esté acá, ¿eh? claro. Mañana a las 9 la quiero ver orando adelante. Y estoy señalando con el dedo hacia algún lugar. Muy bien. Me da bronca todo esto. Una bronca santa. O no, Hay de o eso no también. tanto. Hay bronca santa, sí. Ah, Sí. Jesús agarró ese látigo y echó a todos del Ah. templo. Dame ese látigo, Señor. Amén. Yo voy a continuar tu tarea. hace falta alguno. Oh, Dios. Sí. ¿Se Bien. podría afirmar entonces que los grandes y únicos responsables son los líderes fabriles? ¿Hay alguna solución práctica para terminar con los procesos fabriles de evangeloides? Por mi parte, yo haría lo siguiente. Si yo fuera parte de una fábrica, como las descritas anteriormente, me iría sin dudarlo y sin sentir pena. Si todos hiciéramos algo parecido, solo quedaría el líder dentro de la fábrica. Claro. Y de esa manera no podría servirse de nadie ni ejercer un desmedido control. Eso nos daría la oportunidad, afuera de la fábrica, de extenderle la mano al distinto, al leproso como el de la historia que hemos leído recién, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué ejemplo debemos seguir? De Jesús. El de Jesús, sí. Y redescubriendo la esencia del Evangelio. Amén. ¿A cuántos evangeloides conoces? Yo un montón. Ujú. En la No periferia de ahí donde yo vivo, Sí. casi todas son así. Ah, sí. Y eso causa tristeza. Seguro. Casi todas son así. Si tú eres uno de ellos, si vos sos uno de ellos, puedes abandonar la fábrica
Jesús puede hacer de nosotros otra vez seres humanos normales. Amén. Cristianos, punto. Si tuviéramos que resetear todo esto y comenzar de nuevo, seríamos uno en Jesús, Claro. con un solo título que nos agrupara de ser cristianos, que es seguidores de Jesús, que adaptamos esas enseñanzas como a nuestro propio estilo de vida, amamos a Jesucristo y continuamos la misión que Él estuvo haciendo en esta tierra hace 2000 años. ¿Cuál es la de contar las buenas nuevas del reino de Dios? Así es. Lo que estamos diciendo entonces, recapaciten de lo que está sucediendo. Y si tienen que salir corriendo de las iglesias, váyanse. Y dejen al hereje ese solo. Amén. Y a su séquito de cuadraditos. Muy bien, recuerden que en la hora siguiente seguimos de largo, una hora más. Así es. Así que, ¿vos tenías algo para decir? Quiero dar una invitación. Dale, a la invítanos. gente. Sí. Si es una cena, mejor, invítame. No, es para los niños. ¿Un asadito? El sábado 31 de agosto festejamos el Día del Niño. Sorpresas y diversiones. Dice, acércate a la placita de Olivera entre Remedio y Tandil a las 16 horas. Te esperamos. O sea que los niños van a tener una sorpresas, diversiones, Están va a todos tener invitados. sus festejos ahí, lo van a pasar bien, va a haber payasos, va a haber Ahí está. Nosotros dos tenemos que comiditas, estar ahí. dulces, Dulce. todo lo que le gusta a los niños y a mí también. Esa. Y vamos antes de terminar este bloque, vamos a ir a dar las reuniones que tenemos en nuestra iglesia. Espero que llegue. Reunión sobre adicciones, 19:30 horas. Miércoles, reunión de oración a las 20. Estudio bíblico. Estamos siguiendo Filipenses a las 21:30 horas el miércoles. Sábado, clase de guitarra, 15 horas. Evangelismo, 16 horas. Escuela bíblica, 16 horas. Exploradores de Jesús, 16 horas. Consejería pastoral, 16:30 horas. Coro de niños a las 18. Clase de guitarra, 18:30. Clase de ukelele a las 19 horas. Reunión de mujeres a las 19 horas. Coro de adultos, 19 horas. Mi techo es el cielo. Vianda para la gente en situación de calle a las 20 horas también tenemos. Reunión de jóvenes a las 20 horas. Muy bien. Bien. Nos fuimos entonces y en un ratito volvemos con una hora más de programa. Y la reunión general los domingos a las 18:30 horas. ¿En dónde? Homero 1322. En Capital Federal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Parque Avellaneda. Muy bien, los esperamos allí. Y enseguida volvemos. Bien. Estamos... Espacio publicitario.